Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Jocelyn Suárez, de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, de la carrera de Administración de Empresas. El presente tutorial muestra un ejercicio hecho en Project del aula AE33 con el tutor, el ingeniero Johnson Folleco. Buscamos en nuestro ordenador Project y asignamos o seleccionamos de las varias plantillas que tiene ya la aplicación predeterminada el proyecto en blanco. La primera orden de nuestro ejercicio dice que configuremos el título, el asunto y el autor de nuestro proyecto. Para dicha tarea nos dirigimos a la cinta archivo, información. En información del proyecto seleccionamos propiedades avanzadas. Se despliega una ventana en donde modificaremos título, asunto, autor. Como título teníamos mi casa, como asunto construcción, como autor mi persona, Jocelyn Suárez, y como organización Universidad Central del Ecuador. Aceptar. La siguiente tarea dice creación, edición y asignación de calendarios. El proyecto Mi Casa debe iniciar el 1 de diciembre de 2016. Para modificar la fecha de inicio, continuamos en la cinta archivo, información. En la fecha de comienzo viene predeterminada para el día en el que utilizamos Project. Buscamos en el calendario diciembre 2016 y seleccionamos el primero. La fecha de finalización no es editable, ya que la misma se predetermina dependiendo el avance del proyecto. Crear un calendario para este proyecto llamado Mi Casa. Para la creación del calendario nos colocamos en la cinta proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Ya existen predeterminados 3 calendarios. El de 24 horas, el de turno de noche y el estándar, que es el conocido normalmente como el de las 8 horas normales en una jornada laboral. Para esto te dice que crees un calendario con el nombre Mi Casa. Se puede hacer un calendario nuevo, base, creando independientemente desde cero. O se puede hacer una copia basándose en uno de los que ya están predeterminados. Aceptar. Me pone como condiciones que de lunes a viernes la jornada es de 7 a 12 y de 1 a 5. Para asignar las siguientes información, nos colocamos en semanas laborables y en detalles. Como recordamos, era de lunes a viernes, arrastramos y siempre hacemos clic en esta opción, establecer días en estos periodos laborables específicos. La primera jornada era de 7 de la mañana a 12 y de 1 a 5 de la tarde, me parece. Ya. No se coloca aceptar, ya que la siguiente información dice que los sábados también se trabaja de 7 a 12. Solo se selecciona el día sábado, establecer días en los periodos laborables específicos y el horario del día sábado, de 7 a 12. Después de esta modificación, se presiona aceptar. Como está aquí mismo predeterminado las leyendas, están en blanco los días laborables
en gris los días no laborables. Como se mira, el sábado también es su día laborable. Para comprobar que los periodos laborables fueron asignados correctamente, se presiona cualquier sábado y se visualiza que dice de 7 a 12. Asimismo, se coloca el cursor en cualquier día de la semana y se visualiza que tiene 2 horarios, tanto en la mañana como en la tarde. Continuamos asignando los días de excepciones. La leyenda igual nos indica que tales días se marcarán de color verde. Recordamos que nuestro calendario iniciaba en diciembre del 2016. Para esto tenemos que buscar los días festivos o lo que se conoce como las fechas cívicas de dichos calendarios. Nos anuncia que el domingo 26 de diciembre del 2016, recordando que estamos haciendo el año 2016, es Navidad. Entonces, buscamos el 25 que cae domingo y es algo un poco lógico que se considere el 26 como Navidad, ya que 24 y 25 caen en fin de semana y sería el 26 el día programado como Navidad. Como les decía, el día de excepción se coloca en color verde. Continuamos. El 1 de enero y el 2 de enero es año nuevo. Solo es seleccionar el día y escribir lo que se celebra dicho día. Este es año nuevo. Enero, febrero. Establece que febrero tiene 26 y 28 como carnaval. Solo se arrastran los días para seleccionar los 2 días y de la misma manera se escribe carnaval y la leyenda asignada aplica a los 2 días. Los 2 días se pintan en verde. Continuamos con Viernes Santo el 14 de abril y el 1 de mayo como Día del Trabajo. 14 de abril, Viernes Santo. Y el 1 de mayo, Día del Trabajo. El siguiente es el 24 de mayo, pero el feriado en sí fue el 26 de mayo. Entonces se marca el 26. Recordemos que estamos marcando los días de excepción, es decir, los días que por calendario cívico no se trabajan. Continuamos con las fiestas de Guayaquil del 25 de julio. De igual manera, el feriado es el lunes 24 de julio. Julio 24 de lunes. Fiestas de Guayaquil. El ejercicio muchas veces te limita para que no escribas el calendario de todos los años. Es así donde dice: configurar el calendario desde el mes de diciembre hasta julio del 2017 con todos los días festivos correspondientes a nuestro calendario. Como les decía, solo limita hasta julio. Y después de esto, asignar el calendario Mi Casa a todos los recursos asignados al proyecto. Como ya tenemos predeterminado hasta julio, escribimos aceptar. Al dirigirnos a la cinta archivo información, aquí está predeterminado el calendario estándar como el calendario del proyecto. Al crear nuestro calendario,
tenemos como opción mi casa. La siguiente orden, guardar el proyecto con el nombre mi casa. Archivo, guardar como. Vamos a guardarlo en el escritorio. Como mi casa. Tutorial. Continuamos. Inscripción de tareas. La inscripción de tareas dice ingresar las siguientes tareas con sus respectivas duraciones. Habla de ingresar las tareas en este espacio del área del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt está constituido tanto por la tabla del diagrama de Gantt y por el calendario. Las tareas se asignan en este espacio y la duración en este espacio. La duración cabe recalcar que se puede hacer en horas, en días, en semanas, meses, años. Antes de colocar el nombre de la tarea, nos dirigimos a cambiar el tiempo de trabajo en semanas laborables, en opciones, y predeterminamos que la semana empieza el lunes y el año fiscal empieza en diciembre, ya que nuestro ejercicio empieza en diciembre del 2016. Como hora de comienzo predeterminada fueron las 7 de la mañana y la hora de fin predeterminada fue las 5 de la tarde. Podemos poner las 7 de la noche, dado en que después se van a configurar horas extras. Las horas por día están bien 8 horas diarias, que contabilizan horas por semana y los días por mes. El resto de los comandos no se cambia, solo era estas tres cositas. Aceptar. Aceptar. Ya. Continuamos con la siguiente tarea, que es el nombre de las mismas. Para esto, a mí se me facilita hacer doble pantalla para no tener que estar cambiando de espacio, se podría decir. Entonces tenemos como nombre de la tarea preparar terreno, la siguiente hacer la base, columnas y vigas, paredes, piso, encofrado techo, llenado techo, plomería, electricidad, colocar puertas, colocar ventanas y decoración. Como estoy utilizando en todas mayúsculas, no hace falta la colocación de tildes en las letras, ¿no? Un día, no es necesario que escriba la palabra día, solo uno de 3 días. Una semana, de igual manera 1S, 2S, 2 días en piso, 7 días encofrado techo, un día llenado techo, 1,3S, plomería, 4 días electricidad, 3 días colocar puertas, 4 días colocar ventanas y 3 días decoración. Listo. Una vez asignadas las tareas, se seleccionan todas y nos dirigimos a la barra de estado para que el programa, es decir, todo lo que hagamos en Project, se programa automáticamente. Nos dirigimos a tarea, autoprogramar. De esta manera, las fechas de comienzo y fin
se programan automáticamente si la tarea tiene el día, las horas, los años, los meses de duración. Continuamos. Me dice, insertar una tarea al inicio y ponerle el nombre de fase cimientos. Para insertar una tarea tenemos varias alternativas. Recordemos que al insertar una tarea se selecciona toda la fila y la tarea insertada se añade sobre la fila que estamos seleccionando. Podemos hacer clic derecho, insertar tarea, y me decía que el nombre de dicha tarea era fase cimientos. Enter, y la tarea se inserta. De igual manera me dice que debajo de la tarea hacer la base, insertar fase estructural. Recuerden que me dice debajo de la tarea hacer la base. Las tareas se insertan sobre la fila que elegimos. Para esto utilizamos la opción de la cinta tarea, insertar tarea. Y esa tarea se llama fase estructural. Fase estructural. Me dice que coloque otra tarea debajo de la llenado techo. Fase mecánica. Llenado techo, como les comentaba, se inserta sobre la que elija. Solo puedo hacer clic en este icono que me dice insertar tarea. Y esta se llamaba fase mecánica. Insertar de igual manera debajo de electricidad la tarea fase acabado exterior e interior. Clic derecho, insertar tarea, fase acabado exterior e interior. La siguiente me explica que al final de cada fase se debe hacer un hito con el nombre fin de fase. Me explica que hito, o sea, me determina que debo aplicar un hito. Hitos se aplican a las tareas que no tienen duración, es decir, que tienen 0 días. Para insertar un hito, recuerde que todo lo que insertemos, tareas, hito, fichas de resumen, tareas de resumen, se aplicará sobre la tarea que elija. Las tareas hito, como les mencionaba, son tareas que no tienen duración y por tanto determinan la finalización de cada fase. Es decir, aquí empieza la fase estructural, es decir, aquí se debe seleccionar de la cinta tarea, seleccionar la palabra hito, insertar hito, y como les decía, se inserta sobre la tarea que seleccioné. Fin de fase. Me dice que haga la misma acción al final de cada fase. Selecciono la fase mecánica, voy a la cinta tarea y la opción hito. El nuevo hito se llama fin de fase. Fase acabado interior e exterior, a la cinta tarea, opción hito. Nuevo hito, fin de fase. Y como último, solo selecciono
la celda, por así decirlo, y presiono la opción hito. Fin de fase. Como les mencionaba, cada hito va a tener una duración de 0 días, ya que limita la finalización de cada fase. Continuando con el ejercicio, me dice que mostrar la tarea resumen del proyecto y ponerle como nombre proyecto construcción mi casa. Las tareas resumen nos explican o nos limitan las tareas que se componen de ella. Es decir, las tareas que se despliegan de esa tarea principal. La tarea resumen es una tarea principal que se compone de varias tareas. Para asignar, seleccionan todas las tareas que queremos que estén dentro de la misma y en la cinta tarea nos dirigimos al icono resumen o también insertar, el icono resumen, y como les digo reiteradas veces, las tareas que insertemos se insertarán sobre el campo que seleccionemos. Entonces me dice que el nombre era proyecto construcción mi casa y modificamos el nombre. Proyecto construcción mi casa. Aceptar. La siguiente me dice utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas. Las fases también vienen a ser una tarea de resumen. Para esto me dice que utilice la sangría. La sangría es el icono que se encuentra en la cinta tarea, en la parte de programación, y son estos iconos que se muestran. Aquí mismo me explica, aplica sangría a la tarea. Aplica sangría derecha. Es decir, cuando seleccionamos dichas tareas que se encuentran dentro de la fase cimientos, al colocar la sangría, hacemos de la fase cimientos una tarea de resumen. Esto me hace entender que hay dos maneras de crear una tarea de resumen, aplicando tanto la sangría como seleccionar la tarea y la opción resumen. Me explica que haga esto con todas las fases. Listo. Lo siguiente es opcional, pero a mí se me facilita bastante ponerle color a cada una para determinar cuál es de resumen y cuáles son simplemente tareas. Para esto seleccionamos la tarea con la tecla control, seleccionamos otra, seleccionamos otra y la siguiente. Esas tendrán un color verde. Como pudieron apreciar, la fase estructural tiene este triángulo a un costado. Eso es lo que marca que es una tarea de resumen. Hace que todas las que se componen de fase estructural se oculten o se muestren. Listo, como la siguiente orden me explica que la tarea piso y llenado techo son de duración fija. Las tareas se pueden modificar haciendo doble clic sobre las mismas.
me explica que piso es una tarea de duración fija. Me dirijo a la pestaña avanzado y donde dice tipo de tarea, modifico en duración fija. Aceptar. Asimismo, llenado techo, me parece. La cinta avanzado, tipo de tarea, duración fija. Aceptar. Se preguntarán la parte de calendario, ¿cuál es la intención de que exista? Me muestra las tareas en un informe, se podría decir así, de colores o con resumen de cuánto tiempo se establece cada tarea y la fecha de resumen que la compone. Este corchete me establece que esta tarea es de este periodo a este periodo. Continuando con las órdenes del proyecto, me explica que hay que vincular las tareas de la siguiente manera. En la fase cimientos, la tarea hacer la base comienza cuando termina la tarea. Al vincular las tareas, tenemos tres maneras de vincular, son las tres más conocidas. Se seleccionan las dos tareas que se van a vincular y de la cinta tarea se selecciona este icono que tiene forma de cadenita. Al seleccionar las dos tareas, se forma una flecha hacia abajo. Esto me explica el tipo de enlace o el tipo de vínculo que estoy haciendo entre las dos tareas. Fin a comienzo significa que cuando finalice la tarea preparar terreno, empezará la tarea hacer la base. Aceptar. Continuando, me explica que de la fase estructural, la tarea paredes se inicia cuando la tarea columnas y vigas termine. La cinta tarea termina cuando columnas y vigas. Listo, mostramos que se forma la misma flecha que se formó al inicio. Eso quiere decir que es una tarea fin a comienzo. La siguiente, la tarea piso, se inicia junto con la tarea paredes. Junto con la tarea paredes. Es decir, estas dos se vinculan, pero la condición es que inicien al mismo tiempo. Para dicha tarea, en el tipo se modifica y se escribe o se selecciona comienzo a comienzo. Aceptar. Esta flecha me indica que las dos tareas inician al mismo tiempo. La siguiente vinculación me explica que encofrado techo se inicia cuando las tareas piso y paredes, hayan concluido. Encofrado techo se vinculará con las dos. ¿Hay alguna confusión? Hay muchas confusiones, al entender que esto ya significa que comienza cuando las dos terminan. Está en un error. Para entender de mejor manera, se puede también arrastrar esta tarea hacia esta, visualizando que se forma la cadenita, que significa que vamos a vincularlas, y de esta manera, mostrando las dos flechas, estaríamos haciendo caso a la orden que establece
que encofrado techo empieza cuando piso y paredes terminen. Continuamos. La tarea llenado techo se inicia cuando la tarea encofrado techo haya concluido. Eso es una tarea normal de fin a comienzo. Fin a comienzo. Aceptar. Continuamos con la vinculación de las siguientes. La tarea plomería se debe tener una posposición de 5 días después de terminada la tarea llenado techo. La tarea llenado techo es una tarea de otra fase. Entonces, se selecciona toda la fila con la tecla Control. Se selecciona la tarea plomería y de la misma manera, en la cinta tarea, se selecciona vincular las tareas seleccionadas. Pero la condición me explica que la tarea plomería iniciará después de 5 días terminada la tarea llenado techo. Esta condición me dice que es una tarea o una vinculación fin a comienzo con un retardo. Los retardos se pueden dar tanto en días como en porcentajes, como en números negativos como en positivos. Positivos me explica que son tareas que empiezan días después de terminada la tarea anterior, y negativos me explica que son tareas que inician días antes de que termine la tarea anterior. En esta me explica que son 5 días después de la culminación de la tarea llenado techo, por lo que son 5 días en positivo. Se pueden utilizar las flechas tanto para arriba como para abajo o escribir directamente el número. Esta prolongación de la línea me explica que tiene un retardo de 5 días y al dirigir el cursor a la línea me explica de igual manera que es un vínculo de la tarea fin a comienzo con un retardo de 5 días. La siguiente vinculación me explica que la tarea electricidad se inicia cuando termina la tarea plomería. Es una tarea normal de fin a comienzo, una vinculación. La fase acabado exterior e interior. Las tareas colocar puertas y colocar ventanas se inician al mismo tiempo, es decir, son tareas de vinculación comienzo a comienzo. Vinculación, doble clic en la flecha y seleccionamos comienzo a comienzo como el tipo de la vinculación. Y como última tarea tenemos que decoración empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio del 50%. La tarea anterior es colocar ventanas. Entonces se vincula, doble clic en la flecha y como les comentaba anteriormente, se hace un retardo en números negativos o en porcentajes. En este caso es un porcentaje negativo del 50%. Y la flecha me indica que iniciará cuando la tarea anterior esté en la mitad. Para visualizar todas las tareas, todos los vínculos, en esta parte de la reglita o en el calendario se hace clic derecho, la opción Zoom y el proyecto completo. Aceptar. Continuamos y me explica que se inserta una columna para la EDT y revisar todas las tareas que estén vinculadas. La EDT no es más, que la numeración de las tareas
tanto en resúmenes como en tareas normales, se podría decir así. Hablo de tareas sucesoras o predecesoras o tareas generales y específicas. Para esto se selecciona toda la columna, clic derecho, insertar columna y se escribe EDT. Enter. Y como les mencionaba, se insertan los números que me explican cuál es una tarea de resumen y cuál es una tarea normal. Se puede modificar el formato en el que quiero que se visualice la EDT. En proyecto, la cinta proyecto, la opción EDT, definir código, me explica cómo quiero que se vea la secuencia del código. El primer nivel, digamos que quiero en mayúsculas. En mayúsculas solo de una letra mayúscula. Y el segundo nivel, digamos que quiero en números de hasta 2 dígitos. En la vista previa del código me explica, dependiendo de los cambios que yo elija, cómo será mi código EDT para las diferentes tareas. Se coloca aceptar y como les mencionaba, todo el código EDT de todas las tareas se modifica. Me explicaba también la opción 14 que revisar que todas las tareas estén vinculadas. Para facilitar la opción de esta pregunta, se ocultan todas las tareas de las fases o de las tareas de resumen y se selecciona todas las que son de resumen y se vinculan entre sí. Podemos mostrar claramente que el calendario cambió. La tarea de proyecto Construcción Mi Casa, que es la tarea de resumen que engloba a todas las otras tareas, se prolongó y las siguientes se van modificando dependiendo la terminación de la primera, inicia la siguiente y así sucesivamente. Al extender otra vez las fases, los vínculos hechos anteriormente no se modifican. Continúan exactamente igual. Continuamos. Cada hito debe estar vinculado con la tarea anterior y la primera tarea de la fase siguiente. Recordemos que los hitos son las tareas que me explican como fin de fase. Entonces me explica que debe estar vinculadas estas dos, es decir, la fase y la tarea anterior. Vincular. Es notable que el hito tiene un triángulo, como es la referencia en el icono de la cinta tarea. Y se ha modificado y se cambió la posición al final de su fase. Lo mismo tenemos que hacer con todos los hitos. Se hace un vínculo. Es un vínculo. Y el último. Todos los hitos
están vinculados al final de cada una de sus fases. Continuamos con mostrar la ruta crítica. La ruta crítica es la que muestra cuáles son las tareas que delimitan la finalización del proyecto en sí, la fecha límite del proyecto en sí. Para saber cuáles son, nos dirigimos a la cinta vista y donde tenemos este icono se llama resaltar. En las opciones escogemos tareas críticas. Como les mencionaba, este procedimiento nos muestra en color amarillo las tareas que son llamadas como críticas. Tomemos en cuenta que piso y fin de fase que seleccionamos anteriormente como tipo de duración fija no están pintadas en amarillo, ya que las mismas no determinan o no delimitan la finalización del proyecto. Pero la orden me dice que muestre la ruta crítica. La ruta crítica en sí se muestra en el calendario. Para esto nos vamos a la cinta formato y tareas críticas. Observamos que de igual manera la tarea piso no se ha pintado del color rosado que tiene la mayoría de las tareas. Esto me enseña, me explica, me hace entender que las tareas en rosado son la ruta crítica de mi proyecto. Continuamos, me dice que inserte los recursos a utilizar en la siguiente tabla. Para esto, de igual manera, voy a hacer doble pantalla y me dirijo a la hoja de recursos. Observemos que en la última cinta de la aplicación Project, tenemos 5 accesos directos. El primero es el diagrama de Gantt y el tercero es la hoja de recursos. La hoja de recursos me muestra que se inserta el nombre, el tipo, la etiqueta de todos los recursos. Existen 3 tipos de recursos: el tipo trabajo, el tipo material y el tipo costo. La orden, la secuencia con la que se insertan o se escriben dichos recursos es primero escribir los recursos considerados como trabajo, que es decir, las personas, el tipo material, que se entiende claramente, y el tipo costo, que sería alimentación, seguros, transporte, ese tipo de cosas. El tipo, como ya les digo, tiene esos 3, trabajo, material y costo. La etiqueta solo se utiliza en el tipo material, ya que la etiqueta me explica, por decir, que un material es de metros, que está valorado en metros, que tiene su costo por metros. Es decir, que digamos el metro de tela me vale $3. Aquí en la etiqueta se escribe cuánto es el metro, cuánto es la tela, o sea, las unidades de medida del tipo material. Las iniciales, bueno, las podemos dar indistintamente. El grupo al que pertenece, es decir, si todos son obreros, si todos son electricistas, si todos son secretarios. La capacidad, la tasa, perdón, la capacidad me refiero al tiempo en el que cuento con ese trabajador. Solo se da en el caso de los trabajadores, recalco, pero es el tiempo en el que cuento con ese trabajador.
es decir, tengo una capacidad del 100%, del 50% y del 200%. El 100% me explica que trabaja las 8 horas laborables que establecí en mi calendario. El 50% me explica que trabaja medio tiempo y el 200% que él tiene un trabajador independiente, un ayudante. La tasa por horas laborables, la tasa en horas extras, puede ser que vaya un costo por uso, esto se utiliza en los materiales muchas veces, y el acumular, que es en qué manera le pago a esa persona o en qué manera cobro o pago el material, el costo. Puede ser en prorrateo, al final o al comienzo. Al comienzo se entiende que le pago antes de hacer la obra o antes de hacer el trabajo. Al final, de igual manera, al finalizar el trabajo. Y el prorrateo significa que por unidades de producción. Después de esta aclaración, iniciemos. El primero es Luis Soria, Manuel Peña como carpinteros. Luis Soria, Manuel Peña. Los dos son de tipo trabajo. La etiqueta, como les dije, solo en materiales. Iniciales, LS Luis Soria, MP Manuel Peña. El grupo, ahí me dice que son carpinteros. Una capacidad del 100%, una tasa de $10 por hora, 15 por hora extra y no tiene un costo por uso. La facilidad que me explica esta hoja de recursos es que puedo arrastrar y copiar la misma información para varias personas. 8 la tasa, 10 las horas extra, no tiene un costo por uso y a ellos como carpinteros les vamos a pagar al comienzo. Lo siguiente es solo Juan Sala, que es trabajo, JS es electricista, el 100%, una tasa de 10 a la hora, 15 horas extra, y a él como electricista se le va a pagar al final de su trabajo. Rosa Pérez, trabajo, RP, decoradora, 100%, a ella se le paga por uso un total del 100%, de $100, es decir, tiene un costo fijo. Julio Rosas, Pablo Samaniego, Mario Hinojosa, Ricardo Merino. Los 4 son de tipo trabajo. Él es Julio Rosas, él es Pablo Samaniego, Mario Hinojosa, Ricardo Merino. Todos corresponden al grupo de obreros. El 100%, $8 la hora, $10 la hora extra, y a todos se les va a pagar al final de la obra. Como les explicaba, tenemos la opción de arrastrar y copiar la misma información para varias personas. Como ya establecimos al inicio del proyecto el calendario Mi Casa, esa celda se llena predeterminadamente. Continuamos. Oscar Paredes y Nicolás Mendoza.
trabajo, Oscar Paredes, Nicolás Mendoza. Los dos son albañiles. Arrastré antes el grupo albañiles porque no tienen la misma hora normal y la misma hora extra. Para el primer trabajador $10 la hora normal, 15 la hora extra. Para el segundo $8 la hora normal, $10 la hora extra. A ellos se les pagará al comienzo. Esto de la acumulación de su pago es algo indistinto que se hace al gusto del que está haciendo el proyecto. No está predeterminado o dicho que se pague de esa manera dependiendo del trabajador. Ya es indistinto. Pedro Martínez, Leoncio Aro. Los dos son plomeros. Y 15 horas extra, $8 la hora normal y $10 la hora extra. Hemos terminado con los que tienen mezcladora, computador, que son el grupo de equipo, a la mezcladora se le paga 10 la hora normal y a su vez tiene un costo fijo o costo de uso de $10. Tanto que el computador tiene un costo de uso de $60, un costo fijo de $60. Continuamos con el tipo material. Cemento, ladrillos, tubería, cable eléctrico, madera, loseta, arena. Estos, como les mencionaba al inicio, son de tipo material. Desglosamos todos. Para que tengan una visión más prolongada del ejercicio Project, he ampliado la pantalla para mostrarles la diferencia de los cuadros o de las celdas que se llenan en el tipo trabajo y en el tipo material. En esta ya se predispone la celda para que podamos modificarla en la fila de etiqueta para colocar las unidades de medida de las mismas. Cemento es bulto por 50 kilogramos. Se escribe bulto por 50 kilogramos. Ladrillos por millar. Tubería por metro. Cable eléctrico por metro. Madera por pies. Cuadrados, se hace referencia a que solo se escribe el número 2. Loseta por metro cuadrado. Y la arena bulto por 50 kilogramos.
me dice que solo tiene una taza normal de cemento 50, los ladrillos 220, 4 la tubería, 4 el cable, $6 la madera, $14 la loseta y $2 la arena. Los materiales se predeterminan que se pagan al prorrateo. Y por último, se colocan los costos, que es transporte y alimentación, que vamos. Se modifica el tipo y este a su vez también tiene celdas designadas para escribir tanto su acumulación. Por cuestiones de tiempo no cambiaré las iniciales de todos, sino que guardaré la información que acabo de escribir y continuaré con las órdenes del ejercicio. Me dice que asigne a las respectivas tareas los siguientes recursos. La tabla que acabo de modificar era la hoja de recursos. Vuelvo al diagrama de Gantt y desplazo hacia la derecha la línea que limita la tabla con el calendario para continuar con la siguiente orden. La siguiente orden me especifica que asigne los recursos que inserté en la hoja de recursos a cada tarea. Para esto me dirijo a la columna, nombre de los recursos y selecciono la flecha. Aquí me va a salir un listado de todos los recursos que ya inserté en la hoja de recursos. Claro, no me va a salir con todo lo que escribí del porcentaje de capacidad, de cuánto le pago la hora extra, cuánto le pagamos la hora normal, porque solo necesito asignar el recurso, es decir, solo necesito colocar los nombres y posteriormente en una hoja de detalles modificaré tanto los sueldos, las capacidades, las cantidades de los materiales y todo eso. Me dice que para preparar terreno asigne a Julio Rosas y Pablo Samaniego. Es decir, solo hago clic en Julio Rosas y Pablo Samaniego. Enter. En el calendario me saldrán los nombres, al igual que en la tabla de Gantt. Siguiente tarea. Seleccionar Julio Rosas, Pablo Samaniego, Mario Hinojosas, Ricardo Merino, cemento y arena. Julio Rosas, Pablo Samaniego, Ricardo Merino, Mario Hinojosa, cemento y arena. Mario Hinojosa, arena y cemento. Enter. En esta tarea ya me explica con detalles cuántos bultos de cada material voy a necesitar. Para modificar, me dirijo a la cinta vista, hago clic en detalles y se me despliega en la parte inferior la siguiente tabla. En la misma selecciono la celda de unidades en donde dice arena y con la tecla F2 modifico cuántos bultos quiero en esa tarea de arena. Me explicaba que necesito 150 de arena y 50 de cemento. 150 de arena, F2, 50 de cemento.
y escribo aceptar. Y se modifican los kilogramos que necesito por bulto en las diferentes tareas. De la misma manera, hago para todas las tareas. Realizo la misma acción para todas las tareas. Se me facilita bastante hacer doble ventana. La siguiente tarea es columnas y vigas. Para columnas y vigas necesito a Mario Hinojosa, Ricardo Merino, Oscar Paredes, Nicolás Mendoza, cemento y arena. Aceptar. De la misma manera, unidades F2, me deslizo y de arena necesito 90 bultos. Enter. F2. De cemento necesito 30 bultos. Solo es cuestión de dirigirme a la tarea que le sigue para que se modifique la superior. Por cuestiones de tiempo me he adelantado y ya he asignado para cada una de las tareas los diferentes recursos. Como pueden notar, están modificados como les expliqué anteriormente, y en este caso hasta utilizamos números decimales. Quitamos el visto de la opción detalles para tener mayor visibilidad del diagrama de Gantt. Continuando con las órdenes del proyecto, me dice que el señor Juan Salas solo estará disponible el 50% del tiempo para el proyecto. Esto se modifica en la hoja de recursos, donde escribí la capacidad de cada uno. Juan Salas me explica que solo estará medio tiempo, es decir, el 50%, y enter. Notará que se asignaron muchos nombres en rojo. Estos mismos nombres en rojo se evidencian en el diagrama de Gantt como estos iconos que simulan ser personas. Esta tarea tiene recursos sobreasignados, es decir, que hay personas que tienen mucho trabajo acumulado o mucho trabajo asignado por las mismas personas. Para modificar, nos colocamos en el organizador de equipo y arrastramos hacia donde están todas las tareas. Hagamos un zoom para ver todo el proyecto completo. Me explica que Luis Soria tiene varias tareas acumuladas. Para esto se hacen dos opciones, dos alternativas. Clic derecho en la persona, redistribuir recurso, o bien dirigirnos a la actividad y arrastrarla para colocar que la persona Manuel Peña hará dicha actividad después de terminar la colocación de las puertas. Lo mismo en Juan Salas. Me explica que este recurso asignado no puede continuar, ya que no tiene la disponibilidad del tiempo. Recordemos que Juan Salas me parece que es la persona que tiene un 50% del trabajo. Oscar Paredes, redistribuir. Tendríamos solo que Juan Salas aparecería como el icono mostrado anteriormente.
Continuando con las órdenes del proyecto, me explica que todas las personas que intervienen en el llenado techo, pero solo para esta tarea, tienen un sobrecosto del 50% del costo asignado. Y que aparte agreguemos una nota a esta información. Llenado techo, escribimos. Primero quitemos el subrayado de las tareas críticas. Vamos sin resaltar. Llenado techo. Todas las personas de llenado techo tendrán un 50% de recargo, se puede decir así, al costo de su salario. Para esto hacemos doble clic, como ya lo hice en la tarea. Nos dirigimos a la pestaña. Nos redirigimos a la ventana Recursos. Doble clic en la tarea Llenado techo. En la cinta Recursos. Recordamos que me explica que todas las personas que trabajen en esta actividad, en esta tarea, tienen un recargo del 50%. Es decir, que las unidades ya no serían el 100%, sino un 150%. 150, 150. Se puede hacer manual o simplemente subir la flechita. Se visualiza que no se modifica el costo que se presenta en esta columna. Al seleccionar aceptar y al volverse a seleccionar llenado techo, los valores del costo se modifican. Aceptar. Me explica que de igual manera inserte una nota que me haga recordar esta información. Hago doble clic otra vez en la tarea y en la cinta notas escribo que todas las personas, todos los trabajadores mejor, que se asignaron para esta tarea tienen un sobrecargo, un sobrecosto del 50%. Y se escribe aceptar. Al inicio de la tarea se colocará un icono que me explica que tiene una nota, que me recuerda que hay una nota. De la misma manera, ahora al volver a modificar las capacidades o el tiempo que establece cada trabajador, se inserta una columna en donde se busca acumulación de costos fijos. Me explica que todas son al prorrateo. La opción o la tarea me explica que colocar puertas y colocar ventanas se pagan al concluir el proyecto. Entonces modifico colocar puertas al final y colocar ventanas de la misma manera al final. Continuamos. Se requiere programar una reunión cada 15 días, los lunes a las 7 de la mañana, con una duración de media hora entre el residente que supervisa la obra y el director de obra para revisar los avances del proyecto. Para colocar esta reunión que se hace, se modifica una tarea llamada tarea periódica. Para insertar esta tarea periódica se escoge cualquier lugar, cualquier lugar de las tareas que ya están asignadas en el diagrama de Gantt y se selecciona insertar tarea periódica. Se despliega una ventana en donde nos explica que escribamos el nombre. Revisión del proyecto.
me pone la condición de que dure media hora, es decir, 30 minutos. 30 minutos. Y que se repita cada 15 días, los lunes a las 7 de la mañana. La hora ya está predeterminada por el calendario, en donde recordarán, modificamos la hora de inicio como las 7 de la mañana, y aquí se selecciona cada lunes, repetir cada 2 lunes, porque me explica que es cada 15 días, es decir, cada 2 semanas, y una fecha de inicio del 1 de diciembre del 2016. No le vamos a poner terminar después de, esto me explica después de tantas veces, es decir, podemos seleccionar que después de 2 reuniones, es decir, después de 2 veces de cumplida esta reunión del proyecto, ya no se den más, o que termine a la misma vez que termina el proyecto, seleccionando el calendario Mi Casa. Escribiendo aceptar. Me explica aquí que se producirán durante los periodos no laborables, es decir, que no he aplicado esta condición. Escribo el sí para modificar. De esta manera me sale este icono de repetición o que indica ciclo, en donde se muestra la tarea que se produce 3 veces. En el calendario Mi Casa, donde dice la revisión. La duración de cada uno es de 30 minutos. Se preguntarán tal vez por qué la revisión del proyecto que vendría a ser la tarea de resumen tiene 35,31 días si cada tarea de la misma tiene 30 minutos. Recordemos que esto se cumplirá cada 2 semanas. La tarea de resumen cuenta todas las condiciones. Continuamos con la optimización redistribución. Redistribuir los recursos sobreasignados si los hay. Para esto puede corregirlos de forma automática o de forma manual según sus conocimientos de construcción. Esto no lo expliqué anteriormente. Los pequeños símbolos que se ven aquí me explican las revisiones que tendrá el proyecto, la prolongación de las revisiones que tendrá el proyecto. A su vez se puede ocultar las diferentes tareas que componen a la revisión del proyecto, pero de igual manera los iconos o las pequeñas líneas seguirán presentes. La tarea que íbamos a continuar es distribuir los recursos sobreasignados, es decir, los símbolos de estas personitas en rojo que se muestran al inicio de cada tarea. Recordemos que dice corregir de forma automática o de forma manual según nuestros conocimientos de construcción. Para esto nos dirigimos a la hoja de recursos y podemos colocar que la capacidad máxima de Pablo Samaniego es de un 200% y cambiará el estado y cambiará el color de toda su fila. De igual manera, de Mario Hinojosa, de Oscar Paredes y de Juan Salas. Sé que había un ítem que decía
que él solo elabora el 50%. Pero esta opción o esta orden que ya me da después me dice que puedo modificarla. Entonces puedo escribir 100%. Y así no tengo nada sobreasignado. Es decir, los símbolos de las personitas en rojo se habrían desaparecido. Continuando con la orden de seguimiento, dice crear y guardar la línea de base del proyecto. La línea de base del proyecto me hace referencia a cómo inició el proyecto y los cambios que tendrá en el transcurso del tiempo si yo quiero modificar la duración de una tarea, con otra. La línea base es lo que se considera o lo que se consideró al inicio del proyecto. Para esto nos colocamos en el diagrama de Gantt y vamos a un Gantt de seguimiento. Me dirán que no existe modificación alguna, pero el calendario se encuentra en porcentaje. Para insertar una columna con la etiqueta de duración de línea base. Me saldrán 0 días, como es lo predeterminado, y dirigiéndome a la cinta proyecto, estableceré una línea base. No modifico nada de lo que está predeterminado en la ventana anexa que me sale al seleccionar. Y como les dije anteriormente, la línea base no se va a modificar o es una referencia de cómo inició mi proyecto. Si yo modifico la duración de las tareas, la línea base me sirve para visualizar esta línea que se forma en plomo, que es la representación gráfica de la duración de la línea base, para ver o para comparar con la modificación que yo le haga a la duración. Es decir, si quiero modificar en que hacer la base no se va a demorar 4 días, sino 5 días, la línea base, es decir, la flechita en plomo, no se modificó, sino la línea en celeste. Continuamos. Comparar con el plan real. Para ello, simular el avance del proyecto. Preparar terreno y hacer la base es un 100%. ¿Qué me explica esto de preparar terreno y hacer la base? Me explica que comparar con el plan real y para ello simular el avance del proyecto. Preparar terreno el 100%, hacer la tarea el 100% y columnas y vigas el 80%. Como me explica la tarea mismo, me habla de un avance del proyecto. Para colocar los porcentajes en dichas tareas, me dirijo a la tarea que me explica que es preparar terreno y en la cinta tareas selecciono los porcentajes de avance. Me explica que preparar terreno es el 100%, es decir, que esta tarea se ha completado. Como me explica el visto que se forma a un costado. Y hacer la base también se ha completado en un 100%. Columnas y vigas me explica que en un 80%. Como no tengo el porcentaje 80% como un acceso directo en la cinta tarea, hago doble clic en la tarea columnas y vigas y me dirijo
a la información general en el porcentaje completado y escribo manualmente el 80% y escribo aceptar. Como podrán notar, columnas y vigas tiene otra rayita en rojo en donde me explica, se hace entender que se ha completado en un 80%. De igual manera, el porcentaje que se muestra en el diagrama de Gantt de seguimiento me explica que esta tarea se ha completado en un 80%. Como notarán, las siguientes tareas tienen un 0% porque aún no he asignado el avance a las siguientes tareas. Me explica que mostraré las tareas incompletas como siguiente paso. Para esto, no hay inconveniente que continúe el diagrama de seguimiento. Me dirijo a la cinta vista, en resaltar y selecciono tareas incompletas. Como es lógico, expliqué anteriormente que los vistos se aparecerán solo las tareas que ya haya completado. El resto que está en este momento coloreado con amarillo son las tareas consideradas como incompletas. Como siguiente, me explica que visualizar en un diagrama de red. Asimismo, me dirijo a la cinta tarea, diagrama de Gantt, y escribo y selecciono diagrama de red. Espero que se cargue y con el zoom de un costado modifico para visualizar de mejor manera. Lo que quiere que observemos es que en esas tareas que se ha seleccionado o que se ha escrito como 100%, se marcarán con una X total. Al hacer zoom en la tarea, podemos visualizar que se trata de la tarea preparar terreno y hacer la base, que ya se consideró como el 100%. Y la columna y vigas que tenía un 80% solo tendrá una de las líneas, no tendrá la X completa. A su vez, las siguientes no tendrán ninguna de las marcas y de igual manera su forma no cambiará a un rectángulo porque no se ha escrito la duración o el avance que ha tenido la tarea en sí. Volvamos al diagrama de Gantt. Me explica la opción 30 que mostraré los costos por fases del proyecto y determinaré cuál de las fases consume más presupuesto. Hay algunas maneras de colocar esta información, pero a mí se me facilita bastante insertar una columna con la búsqueda con la etiqueta costos y visualizar que esta etiqueta costos es un resumen del costo, obviamente, que prevalece en todas las tareas de las diferentes tareas de resumen. Oculto las tareas que componen a las diferentes fases y en la misma puedo observar que la fase estructural es la que tiene el costo más alto. Podríamos hacer esa conclusión, ese razonamiento. De la misma manera, extiendo las fases y continúo con la siguiente pregunta. Me explica que genere diversos tipos de informes en formato PDF para entregar al director de obra. Me explica que cuál es el costo general del proyecto.
Para ello, en los diferentes accesos directos, el último me indica informe. Pero para que este acceso directo se active, tengo que obviamente crear un informe. Me explica que quiere uno que solicita un informe del costo general del proyecto. Me dirijo al costes, más informe, panel y selecciono la información general de costos. Seleccionar. Y se establece automáticamente un informe con la información general de los costos del proyecto, tanto en diagramas, tanto en gráficos, como en diagrama de barras, en líneas, y a su vez cada uno tiene su explicación respectiva. Continuando, el otro informe me explica cuál es el recurso que mayor cantidad de horas asignadas tiene. Para dicho, me olvidaba. Para guardar dicho informe en PDF, se puede copiar el informe, abrir una pestaña de Microsoft Word, y copiar especial como un mapa bit, y la información se me guarda. A su vez, guardamos como archivo PDF. Esperamos unos segundos y listo. El informe de Project lo tengo en PDF. El informe me explica cuál es el recurso que mayor cantidad de horas asignadas tiene. Al decir recurso, obviamente me refiero a un trabajador. En crear informes, recurso, visión general de los recursos. Y me dirijo a la tabla inferior, en donde me explican las horas de cada trabajador, cuando tiene un comienzo, cuando tiene un final, y las horas en ese lapso de tiempo. De igual manera, el siguiente informe me explica qué sobrecostos hay, recordando que en una pregunta anterior me pedía que elimine todos los sobrecostos, pero de igual manera se ubica en la cinta crear informe la opción costes, y aquí hay una opción sobrecostos. Como les explicaba anteriormente, una pregunta te dice que elimines todos los sobrecostos que existan. Es por eso que no se tendría gráficas. Y toda la variación de los costos en las tablas es el valor de los costos. Nos dirigimos a la cinta crear informe, costes y visión general de los costos de recursos. Y aquí me muestra tanto en tipo material y en tipo trabajo, como a su vez en tipo costo, cuál es la cantidad que necesito para cada uno. De igual manera, el trabajo real, el costo real y la tasa estándar para cada una de las personas o materiales de cada uno de los recursos. De igual manera, se puede insertar un hipervínculo dirigiéndonos al diagrama de Gantt. En la parte inferior, superior, donde ustedes decidan, clic derecho, hipervínculo. Nos da las diferentes opciones de archivar una página web existente, un lugar de este documento, crear un nuevo documento,
dirección de correo electrónico. Asimismo nos dice cómo buscar en nuestra PC, en nuestras diferentes carpetas, en páginas consultadas o en archivos recientes. Y eso ha sido todo lo que he podido aprender.